Dice, toda esta descripción que Juan hace acá hace que nos encontremos en presencia de un trozo literario armónico y de profunda belleza, por la forma en que describe. El autor está explicando la razón del juicio sobre Babilonia, Roma, realmente sobre Roma, y esta razón es precisamente la idolatría al poder y al dinero, la arrogancia, al materialismo. La idolatría, eso está conduciendo a la debacle o conducirá a la debacle del poder romano. Roma ha seducido a las naciones con sus riquezas y ha invitado a los reyes de la tierra a participar del producto de sus prácticas injustas. Sabemos y lo hemos experimentado y lo vemos en nuestro tiempo y a lo largo de la historia que muchas de esas riquezas están basadas en la explotación y en la injusticia, en el maltrato, en el robo, en la especulación. Entonces es bien importante entender que lo importante no es ser rico, lo importante no es tener riqueza, lo importante es actuar con ética, con dignidad. La riqueza debe ser producto de esa práctica honesta, no debe ser producto de la explotación, del abuso, como muchas veces los imperios hacen con los pueblos más débiles. Sigue diciendo acá el autor que Roma ha seducido a las naciones con sus riquezas y ha invitado a los reyes de la tierra a participar del producto de sus prácticas injustas, las que se describen como lujos, lujos sensuales, dice el autor acá, deleites, vanagloria y orgullo. ¿Por qué sensuales? Es interesante porque a veces asociamos la sensualidad con sexo. No, la sensualidad está asociada a los sentidos. Lo que provoca placer a nuestros sentidos son de las cosas que más nos atraen. Entonces los que comercian utilizan los placeres sensuales, las cosas que nos provocan placer a través de los sentidos, para hacer riqueza, para explotar eso. Entonces el peligro que corremos muchas veces y que se corría en aquel tiempo, y una de las cosas que dice este capítulo acá, es que la explotación de esos placeres sensuales nos llevan a olvidar el verdadero sentido de la vida, que no es el placer, porque el placer es momentáneo y nosotros debemos procurar aquellas cosas que son trascendentes. De manera que el placer debe tomar un espacio en nuestra vida, pero no puede ser el motivo de nuestra vida, no puede ser lo que mueva nuestra vida. Y eso es muchas veces lo que pasa con muchos seres humanos. Buscan en el placer lo que no encuentran en otras cosas, pero como el placer es momentáneo, viven una vida constantemente llena de vacíos, porque el placer es circunstancial, es momentáneo. El placer tiene que ser parte de nuestra vida, pero no puede ser el objetivo de nuestra vida. Entonces es bien importante ir entendiendo esos micromensajes, ¿no?, que están dentro de este texto. La consecuencia de este estilo de vida es el asesinato y la reducción de las personas a meras mercancías. Vemos entonces que Dios juzga a Roma por su imperialismo opresivo, por convertir al ser humano en mercancía, por convertir al ser humano o deshumanizar, mejor dicho, al hombre, a la mujer, por convertirlos en cosas y no darle la dimensión humana que todo ser tiene, el respeto que todo ser tiene, el espacio que todo ser debe tener en su dimensión de vida. Entonces, esto es interesante reflexionarlo, porque así como lo hacía el Imperio Romano, lo hacen los imperios de hoy. El imperio de la economía, del materialismo, del capitalismo, como queramos llamarle, nos lleva precisamente a creer que el tener más nos hace más. O sea, no es lo que somos, sino lo que tenemos, lo que nos hace o lo que nos da presencia o reconocimiento en la sociedad. Entonces debemos procurar tener, no tanto ser, sino tener. Tener es lo más importante. Eso es un engaño muy peligroso, y un engaño en el cual muchos en el Imperio Romano caían por el poder económico del imperio y de Roma como ciudad.
La ciudad de Roma era muy atractiva económicamente, muchas posibilidades de negocio, etcétera. Entonces, pensar que la vida, que el placer, que la felicidad está en el tener, en el hacer negocio, en el buscar ese placer sensorial momentáneo, es caer en el engaño, en la prostitución, en la borrachera de la que habla este capítulo 18. El pueblo de Dios es exhortado a salir de en medio de la ciudad pecadora, y el lenguaje nos recuerda la exhortación de los profetas Jeremías e Isaías a Israel a abandonar la verdadera Babilonia. Isaías y Jeremías sí hablaban exactamente de Babilonia. Aquí Juan está utilizando el nombre de Babilonia para referirse a Roma en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Eso lo hacía Jeremías e Isaías. Pueden verse, por ejemplo, en Isaías capítulo 48, versículo 20, Jeremías capítulo 50, versículo 8, capítulo 51, versículo 6. Todos estos versículos que les estoy dando se refieren a esa referencia a Babilonia. Prácticamente de la misma forma que Juan se está refiriendo aquí a Roma con el nombre de Babilonia, los profetas se referían a la verdadera Babilonia porque tenían las mismas características. Babilonia fue un imperio también, así como Asiria. Hoy en día Irán, en Babilonia hoy en día Irak, Roma hoy en día Italia, por ejemplo. Entonces vemos cómo los imperios han tenido las mismas características y esas grandes ciudades, esas grandes capitales han tenido también las mismas características de lo que Juan está diciendo aquí sobre Roma. También nos recuerda la salida de Egipto, sobre todo porque se menciona las plagas que van a caer sobre Roma y también el castigo de Sodoma y Gomorra en Génesis. El pueblo de Dios es llamado a no participar de los pecados de la ciudad, de los pecados de la sociedad romana, los cuales, nos dice el texto, han llegado hasta el cielo. Recordemos que en el capítulo 6, versículo 10, las almas de los santos debajo del altar clamaban a Dios por justicia. También en el capítulo 8, versículos 3 y 4, se dice que las oraciones de los santos subían a Dios. Recordemos eso, lo vimos y lo estudiamos en su momento, como el incienso del altar. Dios ha escuchado el clamor de las víctimas de las prácticas inhumanas del imperio y les ha hecho justicia. La descripción de Roma como una mujer lujosamente ataviada, una mujer vestida con lujos, con joyas, etcétera, viene del capítulo anterior, donde encontramos la imagen de Roma como una ramera vestida de color púrpura y escarlata con piedras preciosas y perlas y con un cáliz de oro en sus manos. Esto lo veíamos en el capítulo 17. Ahora fíjense algo interesante que está acá. Los colores, esos colores púrpura y rojo, los mismos colores con los que vistieron a Jesús en el momento que lo humillaron, lo escupieron, lo torturaron, le pegaron, etc. ¿Por qué? Porque esos colores eran símbolo de lujo. Y entonces para burlarse de Jesús, lo vistieron de púrpura porque se burlaban diciéndole al rey de los judíos. Mira el rey tiene que vestirse de púrpura, y seguramente le pusieron un manto en medio de todo aquel momento terrible que Jesús estaba sufriendo. Ahora, algo interesante, esa humillación que Jesús sufre, la actitud de Jesús nunca fue de retaliación, nunca fue de reproche, sino al contrario. Acuérdense que el Señor dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor estaba claro en cuál era su misión y se mantiene sin caer en la tentación de responder de esa manera tal vez ofensiva, de esa manera como se merecían en aquel momento con lo que le estaban haciendo, sino que se mantiene callado, se mantiene soportando, porque esa misión era mostrarle al mundo que la bondad no va a ser destruida por la maldad, que la maldad puede ser arrogante, vehemente, puede ser escandalosa, puede ser evidente, pero la bondad, lo bueno, se va a imponer al final. Por eso Jesús guarda la calma. Por eso Jesús se mantiene humilde,
se mantiene tranquilo, se mantiene en paz a pesar del dolor y lo que estaba sufriendo, porque sabía que toda aquella arrogancia, toda aquella burla, no iba a poder con el bien, no iba a poder con el amor, no iba a poder con la maldad. Si Jesús se llena de rabia, de odio por lo que le están haciendo y responde, entonces no hay espacio para el amor. Muere el amor, no triunfa el amor. Por eso es que el Señor nos dice, ama a tu enemigo, porque si odias a tu enemigo, te conviertes en lo mismo que tu enemigo.